¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo muy contento por iniciar este nuevo bloque. Ya había anunciado hace unos meses que este canal iba a romper el capricho de dedicarse exclusivamente al tenis, que era los planes que yo tenía en un comienzo. De hecho, ya hace unas semanas empezamos con el equipo de Brox para hablar un poco de running también, pero hoy empezamos un bloque que tenía muchas ganas de hacer, que es de entrevistas uno a uno. Esta va a ser un poco linkeado al deporte, sí, con Michael Zucker, pero el resto de entrevistas sí me gustaría traer a gente de otros ámbitos y poder tener conversaciones relajadas, abiertas y no tanto entrevistas, sino conversaciones. Creo que Michael además es un gran conversador, o sea que estoy contento que seas mi primer invitado. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué tal, Juan Diego? Gracias por invitarme al debut. Qué privilegio. Y bueno, si quieres hablar de deporte, hablamos de deporte. Y si no quieres hablar de deporte, hablamos de la vida. Eso me queda claro con lo que hemos hablado fuera de cámara. Y buenas notas. Yo te vi cuando arrancaste, conversamos cuando arrancaste. Y de verdad que he visto el crecimiento de tu canal. Te felicito. Vi la nota con Ignacio Buse, me encantó. Y otra cosa que me gusta mucho y que para mí es imprescindible en este rubro es la pasión. O sea, desde el primer minuto de contenido en YouTube, desde tu reel, desde tus fotos, de tu publicación, uno se da cuenta que te apasiona, que te encanta. Gracias, Michael. Y creo que o sea, cuando tuve claro que iba a hacer este bloque de entrevistas uno a uno, yo siempre dije que ibas a ser mi primer invitado. Bueno, no lo comenté, pero lo sabía yo. Y es, o sea, primero porque creo que haces bien tu chamba, que cuentas bien las cosas también, pero creo que el motivo principal es agradecimiento y aprendizaje también. De repente no lo tienes tan presente tú porque creo que tienes esta cualidad de ayudar constantemente, pero en algún momento me tocó ser el chibolo ladilla que tocaba puertas y que pedía consejo y ayuda. Y llegué a ti mediante, creo que un WhatsApp o de repente por Instagram y siempre tuviste como ese desinterés de ayudar, y no solo ayudar, sino hacer seguimiento a las preguntas que te hacían, y de verdad que me quedó como lección porque a veces el medio te engaña un poco, yo no tengo tampoco un nivel de fama porque el nicho que ataco es un nicho más cerrado, pero sí aparecen gente menor, de repente con las intenciones de escalar en esto y ponerse en una posición de que yo ya estoy en otro lugar y no te contesto, creo que es un error y creo que es un aprendizaje grande que me dejaste no, de repente no a voluntad, sino simplemente siendo tú, ¿no? Gracias por eso, aprecio tus palabras. Yo creo que no te ayudé tanto, creo que hablamos tres, cuatro veces, pero bueno, si calaron y sirvieron de algo, aprecio que me lo digas. Creo que estamos aquí en el mundo, en comunidad para eso, ¿no? Ujú. Para darnos la mano. Siempre pienso que el crecimiento real, cuando hablo de crecimiento, hablo de una sociedad o de una empresa, si quieres, solo es crecimiento si es colectivo. ¿No? Si todos crecemos de alguna manera al mismo tiempo, Ujú. ¿no? Porque si uno se dispara solo en una empresa y los demás se quedan abajo, o en una familia, No o en funciona. una, ¿no? Ya no sé si es tan real, ¿no? Entonces creo que finalmente es una energía que se va moviendo, ¿no? La de ayudar y ser ayudado. Y otro momento paja que me lo acuerdo con cariño es, bueno, lo que para ti puede haber sido de repente el Mundial de Rusia o la Copa América que Perú llegó a la final, para mí ese momento como pico, digamos, fue la serie en Chile contra Chile por la Claro. Copa Davis, que me acuerdo que tú estabas súper pendiente porque, para los que no saben, Nacho Bus es primo hermano de Michael, y en un momento no se sabía si iba a jugar el quinto punto de Ignacio o Gonzalo, porque Gonzalo venía a ganar un Challenger, en ranking estaban parecidos. Por ahí que este año Ignacio se disparó un poco, pero en ese momento era casi cincuenta Sí, sí, cincuenta sí. quién El, jugaba. el clásico de la categoría, digamos, ¿no? Sí, Ignacio y Gonzalo. y desde los 10 años ellos, ¿no? Sí. Entonces, cuando Varías empieza a perder el cuarto punto, ya los rumores era quién define. O sea, define Ignacio y define Gonzalo, y tú me preguntabas un montón. Y te digo, va Ignacio, y tú me pones una frase que me quedó y me la acuerdo con cariño porque para mí había muchas emociones en juego porque no habían periodistas peruanos en Chile. Estaba Romina Vega, que fue con DirecTV, pero que su chamba era enlazar con la televisión chilena, entonces no se metía a los camerines, no se metía a la sala de prensa. Y me dices algo como, no me acuerdo las palabras exactas, pero fue, disfruta este momento, te lo mereces, tú, Jorge, y las personas que han apostado por el tenis, refiriéndote a Jorge Salinas, que es otro periodista especializado, pero me pegó porque las emociones en ese momento estaban fuertes, digamos, ¿no? Es que usted tiene un meritazo, o sea, tú mismo lo acabas de decir. Acompañan un nicho más chico, de repente con menos impactos, dependiendo de la actualidad de los jugadores peruanos. Si no están dentro del top 100, quizás con menos impacto, ¿no? Hemos tenido un buen tiempo sin tenistas en el top 100 y por lo 15 tanto, años. y por lo tanto los que están alrededor del sistema del tenis tienen que remar más Ujú. para tener visibilidad, para conseguir apoyo, para conseguir auspicios. Entonces yo sí creo que hay un mérito mayor de los que pese a eso acompañan al equipo, acompañan al tenis, la reman, están en la mala, están en la muy mala, siguen remando y el día que te toca la buena,
eres el que más tiene que disfrutarlo. Ujú. O sea, primero el tenista y el equipo, ¿no? Primero el equipo de Copa Davis y el tenista que gana el partido. Y después los que siempre creyeron y los que siempre acompañaron. Cosa que le pasó a varios periodistas de fútbol durante un muy buen tramo de tiempo donde a Perú le iba muy mal. Ujú. Pero García siempre me contaba que le ha tocado cubrir partidos con resultados durísimos de la selección peruana fuera del Perú. A él le tocó cubrir, por ejemplo, a mí también me tocó cubrir muchos partidos duros, Ujú. muchas tristezas. Pero entiendo que hay periodistas que nacieron después del Mundial del 82, que han vivido un buen tramo de carrera teniendo que cubrir mucho más derrotas que victorias. En Para la, ser- en la época de Chemo, ¿tú viajabas con la selección ya o No, no, todavía no, no? yo todavía no viajaba. Pedro sí Eh, viajaba y Pedro se comió el 6-0 contra de Uruguay. Uruguay, con Ecuador es 5-1, Claro. creo Y también. por más que Sí. digas, bueno, es mi chamba y uno entiende que la chamba periodística eh, a veces te toca cubrir la mala, a veces la buena, no deja de afectarte. Ujú. Porque el periodista deportivo se dedica a eso en gran parte por una pasión que nace de niño y que nace seguramente por el periodista deportivo, básicamente la mayoría hace foco en el fútbol, ¿no? Lo que más les apasiona en la mayoría de casos Ujú. es el fútbol. Y eso nace de niños. ¿Y por qué nace de niños? Porque quieres ver a tus equipos ganar, a tu equipo, a tu selección, a tu jugador favorito. Entonces, por más que uno desarrolle una coraza conforme va avanzando el tiempo y te puedes ir acostumbrando y eres un poquito más frío, no te deja afectar ver que a Perú le metan 6 goles pese a que estés cubriendo el partido y te pongas terno y corbata Obvio. y, y trates de ser objetivo. Igual te afecta. Ujú. A mí el día que perdimos contra Australia, se me caían las lágrimas después de la transmisión. ¿Tú estabas en Qatar o...? Estaba en Qatar. Terminó la transmisión, yo estaba no entendía bien qué pasaba. Yo sentí que Perú si Perú jugaba bien, Perú clasificaba. Y sigo pensando que si Perú jugaba bien, Perú Ujú. clasificaba. Ujú. La mejor versión de Perú era mejor que la mejor versión de Australia. Ese día no jugamos bien. Bueno, el partido fue parejo y nos terminan ganando. Me costó digerir lo que estaba viviendo. Tenía Ujú. mucha expectativa, mucha expectativa. Sentí que todo se había alineado otra vez para ir al Mundial. Sentía que lo merecíamos también, que este grupo lo merecía. Sentí que los hinchas peruanos lo merecían. Y en Australia, el nivel de impacto que eso genera, el nivel de revuelo que eso genera, las noticias, la primera plana de los medios australianos el día del partido no No era el eran. fútbol. No, la primera plana de los medios deportivos, de repente, ni siquiera los medios deportivos, quizás era el fútbol, el día del partido. Ya seguramente clasificados, probablemente sí, Claro, claro. ¿no? Yo me Entonces, acuerdo, Pedro García decía que salía al estadio mares de peruanos hechos mierda y tenías a los australianos, yes, como una cervecita, como, pero ningún abrazo, ningún, ¿no? O sea, no, su deporte es el rugby, entonces creo, ¿no? uno ve todos esos factores que te digo, ¿no? Lo que genera un país versus lo que genera en el otro. Este proceso mágico de Gareca, donde todo se alineó y dices, ya está, esta es la coronación de una segunda vez. Ujú. Tenemos los recursos, tenemos el fútbol, tenemos el plantel, y bueno, quedar fuera por penales es un golpe duro que a mí me tomó tiempo, no solamente me tomó tiempo ahí, esa fue una primera parte Ujú. Ujú. de lo que fue aceptar que quedamos fuera, con toda la ilusión que tenía como periodista, pero también como hincha, porque quien te diga que se distancia al 100% del hinchaje, sobre todo de la selección, Muy difícil. alguno habrá, pero yo creo que es bien difícil. De los equipos sí he escuchado a varios Sí, que, a que me lo mí, dicen honestamente, ¿ah? yo hoy, ya lo conté, que he sido hincha y muy hincha de Cristal en su momento, hoy soy Ya. simpatizo, o sea, le tengo simpatía y le tengo cariño a esa etapa de mi vida. Pero quieres que a la Pero U y Alianza les vaya bien en yo Libertadores, quiero, ponte, no, quiero, a ver, eso siempre, ¿ah? ya. O sea, yo iba a De ver chico también. a la Libertadores, yo iba a ver a la U, mientras era hincha de Cristal. Yo Ya. iba a ver a Alianza, mientras era hincha de Cristal. Eso no como periodista, sino como No, no, niño no. fanático. Siempre quise que a mi país le vaya bien. Ya. Y seguía el tenis de chico, y seguía a Horna, y seguía a Miranda. Yo me acuerdo de un partido de Horna, por ejemplo. Vamos a ir por un lado y por el otro, pero Es me la idea. acuerdo clarito que en el colegio yo iba en los recreos a internet a ver cómo iba Horna contra Berkerk, el holandés. No, de Bielorrusia. No, no, ese es Max Mirny. No, pero el ¿Ya? primer singles es con Berker. No, no, aguanta, aguanta. Ah, no, Berker que es 2003, Roland Garros. Roland Sí, Garros. sí, no estoy pensando en otro, tienes razón. Tercera ronda de Roland Garros. Que fue el año que Horner le gana a Federer. Horna le gana a Federer, claro, exacto. Sí. En- Pierde con Berker ya, y Berker que hace final. exacto, pero a Berker le ganaba 2-0. Sí. Le estaba ganando 2-0 y si no me equivoco le estaba ganando 5-2 el tercero. Por eso Lucho odia que le hablen del partido con Federer, porque su recuerdo de ese torneo es malo. O sea, estuve a punto Claro. de. Y es más, y él te dice: si me metía a octavos, me tocaba Schudler, si me metía a cuartos, Spade. O sea, tenía el cuadro dibujado en su cabeza para hacer semis, el weón.
Es que tenía toda la capacidad, ¿no? Sí, O sea, es Horna, el tremendo. talento que tiene, y bueno, sigue siendo un atleta, ¿no? O sea, ahora se dedica a otros deportes, pero siempre tenía un talento muy natural. Pero bueno, en todo momento quería ver bien a mi país. Ujú. Quería ver bien a los tenistas, quería ver bien a los equipos de fútbol, por más que Cristal después rivalizaba con ellos el fin de semana, y ahí sí era muy hincha, Claro, claro. este, y me enfrascaba en debates en el recreo y todo, ¿no? Pero en la Copa Libertadores quería que les vaya muy bien. Pero ponte esto que mencionaste, que en la transmisión con Australia, cuando terminó, estabas evidentemente dolido. Creo que está bien ante la cámara mostrar emociones también, porque es parte del contagio que tienen los hinchas, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, también salir llorando en una transmisión puede pasar, es esporádico, pero no puede ser una tendencia que la emoción te domine en cada vez que sales a Claro, la tele, sí, ¿no? claro, totalmente. O sea, sí, en algún momento te puede ganar, ¿no? Ujú, Pero creo que con el tiempo uno va dominando eso, ¿no? O tendría que dominarlo, ¿no? Si permanentemente te gana la emoción, es complicado ejercer. ujú, Pero algún día te puede pasar. Yo sí lloré, no lloré al aire con la de Australia, lloré fuera del aire, fuera del aire. ujú, Cuando me subo al taxi para camino al hotel y ya digo, terminó la chamba, uf, ahí empecé a descargar. claro. Al aire he llorado. Una con Ramón, creo, ¿no? Lloré con Ramón. Lloré con Ramón. Entonces, que en esa época no se hacían clips. O sea, creo que no sé si está en YouTube, no sé dónde está, pero no estaban los reels de ahora, o no me acuerdo bien cómo se manejaban. Había Instagram, claro que había Instagram, 2018, ¿no? Pero no era lo de ahora, no era Un una bombardeo, maquinaria de claro. reels permanente, no era así. Y no sé si eso es un reel, pero es que eso sí fue ingobernable y yo creo que me volvería. Lo vuelvo a vivir, no importa cuántos años tenga de periodista, me puedo volver a pasar en 20 años o en 30 años, si sigo ejerciendo, Ujú. y volvería a llorar. ¿Cómo no emocionarse o cómo no quebrarse cuando Ramón Quiroga, con todo lo que él representa, y si lo conoces te emocionas más porque sabes la calidad humano que es, Ujú. después de una convivencia de 30 días, conociéndolo todavía más de lo que ya lo conocía, porque concentramos, me sentí futbolista un rato en el Mundial, eh, eh, le pide perdón al país porque su equipo, el equipo donde él atajó en la última Copa del Mundo a la que fuimos, se despidió con un 5-1 en contra, Con Polonia, con ¿no? Polonia. Y Perú en ese momento se estaba despidiendo ganándole 2-0 a Australia. O sea, Por el lo perdón tanto, era como esta generación logró despedirse por la puerta en alto, digamos, y la mía no. Y es- 30 años después pidió perdón, algo así. esta selección tuvo la despedida digna que su selección no pudo tener. Nunca más fuimos al Mundial y él fue el arquero que atajó en ese último partido, donde recibió 5 goles. Y él consideraba, y yo nunca yo no lo sabía. Yo creo que nadie de su entorno lo sabía, porque él no es de exteriorizar sus emociones así. Tiene otras maneras, al menos de lo que conozco, y creo que lo he conocido bastante bien durante varios años. Y de un momento a otro ve la victoria de Perú y en vivo le afloran una serie de emociones y decide pedirle perdón al país. Claro que no era necesario, él no tenía que pedirle perdón a nadie, Ujú. pero era una descarga que él necesitaba. Era algo que su corazón le pedía. Lo tenía guardado, ¿Cómo, digamos, ¿no? cómo, cómo podrías estar al lado de eso y no quebrarte? No, Eso y ya, eso ya aparte, trasciende el periodismo, trasciende el hinchaje, trasciende todo. claro, pero, o sea, se contagiaba un poco el camote que le tenían todos en el ángulo a Quiroga, porque era muy divertido y aparte es una persona que es mayor, entonces yo creo que el público también empatizó un montón con él, o sea, en sus últimos años en la tele, ¿no? Sí, es que conecta muy bien Ramón. Sí. Yo he estado con él en Rusia en otras coberturas y a veces él no sabía el idioma y no hablaba inglés. Ujú. Él podía comunicarse con una persona que no habla inglés y entenderse, ¿sabes desde qué idioma? Desde la buena onda. Entonces él Es- se ríe, el otro se ríe, medio que entendieron alguna palabrita de la que dijo. Entonces, no se quedan conversando 2 horas, pues, y armando un proyecto, no. obvio, obvio. Pero un intercambio cortito con un extranjero, se entienden. Entre Porque sonrisas, entre, claro. siempre está con buena onda, Ramón. Ujú, Siempre estaba con buena onda. En el canal también bueno, le dice que loco Quiroga, ¿no? ujú. Pero es un loco bueno. O sea, hay locos y locos, ¿no? No, Quiroga es un loco bueno porque tiene estas cosas así, es muy auténtico. Y creo que finalmente la gente valora la autenticidad, ¿no? Tú te das cuenta al toque quién es auténtico, quién es natural. Ujú. Bueno, Ramón es natural, Ramón es auténtico. Y normalmente la gente muy auténtica son gente de mucha piel, de mucho corazón. Eh, y Ramón es eso. Ramón es alguien que de un momento a otro te da una muestra de cariño, que de un momento a otro te tira un chiste y que no sé si tampoco se puede escribir todo con palabras, pero que cuando estás cerca de él te sientes bien. Ajá. Ujú. Ya, yendo un poco más al tu lado periodístico, este año fue un año de cambios para ti. Dejaste Movistar ¿después de cuántos años? Yo entré en agosto del año 2010.
15 años, más o menos, y 15 años. pasas a la era digital, que es una era que está pegando fuerte, que tiene nuevos retos, pero ¿cómo tomaste ese cambio de dejar, digamos, lo seguro de repente, porque estar en un canal de televisión es un sueldo fijo, tiene sacrificios también, trabajar los fines de semana, entiendo que hoy estás un poco más libre en esos días, Sí. pero ¿cómo te has tomado ese cambio de Movistar a los proyectos digitales? En realidad yo empecé lo digital antes y estaba llevándolo en paralelo. Ujú, Fue bravo llevarlo en paralelo, ¿ah? Porque no es que me contrataron de un canal de YouTube para ir y hacer el programa y ya, ujú. sino que empecé un proyecto con Mauricio Lorena de Mola, ¿De enganche de o...? Enganche y con Omar Quispe. Y el proyecto, por más que era un programa al inicio, demanda de varias cosas. Es un Ujú. proyecto. Un proyecto. Tienes que ver todo. Desde comprar los micros, bueno, tú estás viviendo eso. Sí, sí, Ya, tú lo estás viviendo. Desde comprar los micros, desde asociarte con alguien, desde tomar decisiones en conjunto, desde planificar, desde ver un auspiciador. sí. Era, Entonces, era Facebook, creo, ¿no? De enganche primero. primero de Enganche apareció a través de Jueves de Humo, que era un programa que hacíamos un montón de periodistas. Franco Lostanó, creo, ¿no? Franco, Horacio, el Chato del Portal, Me acuerdo, me acuerdo. en algún momento Julio Peña, Mauricio, En un restaurante, este, creo que grababan. sí, ¿quién me está faltando? Fuimos rotando, porque Ujú. en un momento fuimos, ¿sabes que la idea inicial incluía a 7, 8, 9 periodistas? Ya. Hicimos fotos y todo, ¿ah? Coqui González, Alan Diez, me parece que, no sé si el Tanque Arias también. Pero bueno, ya sé, eso fue cerca de la época en la que fuimos al Mundial. Entonces íbamos a un restaurante a comer y fue paja el proyecto, una vez Ajá. por semana, divertido. Era un proyecto para disfrutarlo, ¿no? Ujú. No, 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 no fue un negocio, Claro. Pero la pasaban la bien. pasábamos bien. Y bueno, ahí quedó la página. A través de Jueves de Humo quedó la página de Enganche, a la que Omar y Mauricio le siguieron metiendo fuerza en algún momento. Creció en Facebook. Creo que ellos empezaron un canal en pandemia. Le dieron bola un ratito en la pandemia. Ujú. Ya estaba activado el canal. Sin ti. Sin mí. Ya. Activaron un canal de entrevistas. Pero ahí quedó. O sea, ahí quedó. Me parece que fue una iniciativa de un momento y después ya todo se reactivó y ellos estaban en la presión y Omar y Mauricio. Omar detrás de cámaras, Mauricio en cámaras, Ujú. dándole duro a la parte digital en la presión. Y Mauricio me pasa la voz arrancando el 2023 y me dice, oye, sería una buena combinación. Tú en la tele, yo digital, patas de toda la vida, siempre hemos querido hacer algo juntos. Vente a mi jato, que yo conozco un poco el mundo digital, y además lo vamos a pasar paja, nos vamos a divertir, Ujú. vamos a ver qué sale. Y la respuesta de la gente fue espectacular. Arrancamos y la respuesta fue muy buena, y eso nos motivó a seguirle metiendo, a seguirle metiendo. Entonces, el proyecto empezó a ser más serio. Ujú. Y conforme fue siendo más serio, demandaba más tiempo, demandaba más disciplina, más energía. ¿Y la tele qué te demandaba en cuanto a horarios? Pues tenías los programas fijos que tenían horarios poco convencionales, digamos. O sea, el ángulo creo 9 o 10 de la noche. 10 de la noche. Después, el domingo había, después de todo, creo que se llama, Después de todo el domingo, que era sí, después del último partido, por lo menos. sí. Y Entonces es más, era, cuando Ignacio le ganaba a Yarri ese día y que yo te escribo ese mensaje, disfrútalo, sí, Ignacio termina de ganarle a Nicolás Yarri al chileno, mientras yo estaba en después de todo. Llegué mi laptop, está en vivo así, hablando de el Suyana, pues. arbitraje de Eduardo Menéndez, la verdad que dejó mucho que desear. Puta, y está con un ojo mirando acá a Ignacio, Ya, silenciando a la cancha dura en Chile. Yo que no me importaba el fútbol, yo quería ver el partido de Ignacio, ¿no? Pero eso fue un domingo en la noche, pues. claro, claro. Un domingo en la noche. Bueno, después de todos los domingos, que era 9:30 a 11. Ajá. Y sí, yo no. Yo había hecho un pequeño proyecto mío de YouTube y había hecho pequeños proyectitos por mi cuenta, pero esto ya tomó otro nivel, ¿no? Ujú. Y como le iba bien, eh, empezó a crecer. Cuando algo empieza a crecer, tienes que dedicarle más tiempo, Ujú. ¿no? Tomar otro tipo de decisiones. Y así fuimos avanzando. Y tuvo satisfacciones, como ver que puedes expandirte en otro espacio, Claro. como disfrutar los programas con mi brother de toda la vida, como hacerlo rentable rápidamente, porque rápidamente no tuvimos que invertir mucho y pudimos ser rentables, pero al mismo tiempo tuve el desafío y el reto de empezar a ver cómo ordenaba mi vida y la balanceaba. Yo siempre creo mucho en el balance y creo mucho que cuando no estás en balance en los diferentes aspectos de tu vida, te Ujú. pasa factura. Entonces, eso es la vida, ¿no? Es yin yang. Por un lado te da y por otro lado te da beneficios, te da satisfacciones, te da oportunidades y por otro lado te da desafíos, te da retos. Pero ¿cómo? O sea, me imagino que Movistar, estabas en la planilla, tenías un sueldo fijo. ¿Cómo funciona? No, no me interesa hablar de montos. Bueno, de repente sí, pero fuera de cámara. Pero, por ejemplo, o sea, Jesús Alzamora tiene su canal de YouTube y dentro de ese canal, Rebagliati tiene un bloque con Talías Karate. Sí. ¿Cómo?
¿cómo ganan ellos? ¿Con las marcas que traen ellos? Hay ¿Con dos la maneras, hay monetización? dos maneras de ganar en YouTube. Una es monetización, y la monetización, yo me metí un curso hace poco. Uf, es todo un mundo. O Yo estoy sea, ahí metido. ya, depende del algoritmo, depende del país de donde te vean, depende de la cantidad de tiempo que se quede en tu video, depende de dónde estés en la escala, según te pone YouTube, de acuerdo a al, YouTube te pone una escala de acuerdo a las vistas que suelen tener tus videos, Ujú. ¿no? O sea, te pone como parámetros, ¿no? Si tú estás dentro de esta escala, entonces cada minuto de vista, El CPM creo que es lo que, sí, ¿no? eso, Costo por mil, ¿no? costo por mil, monetiza tanto, pero también depende del país donde te vean. Ujú. Porque si te vende Dinamarca, la publicidad en Dinamarca que le pone YouTube tiene un valor mayor. Claro. De verdad, eso es. Pero ponte, o sea, Diego y Talía, ponte, se llevan la monetización del canal de Jesús. No, no sé si sabes cómo funciona ese caso puntual, pero así funciona No, normalmente. tú te puedes asociar y puedes generar diferentes modelos de negocio. Ya. Dentro de nuestro propio canal, nosotros tenemos, no en todos los programas tenemos el mismo modelo de negocio. Ujú, ujú. Entonces, hay dos maneras de ganar. Una es monetización y otro es a través de las marcas, del auspicio directo. El auspicio directo, o sea, YouTube te paga porque claramente en tu horario, si tú funcionas, pone publicidad, Claro, claro. ¿no? Entonces, a través de eso, ellos pueden ir estableciendo parámetros para darte un pago. Y las Y marcas, me imagino que hay un porcentaje establecido antes de que consigan las marcas y entra una marca y del 100% es 30, 30, 20. depende Claro. de la plataforma. O sea, si los dos están empezando al mismo tiempo, si es una plataforma ya creada de 1 millón de suscriptores y tú quieres poner tu programa en esa plataforma que la otra persona le tomó 5 años construir, te puede poner otro monto, otro Claro, valor. claro. Si eres alguien que recién está empezando, si eres una persona que tiene un lugar ganado en los Ujú. medios, ¿no? Una imagen ya consolidada. Entonces, hay muchas Y, formas de. y Y eso existe, es paja también, ¿ah? Porque creo que en las corporaciones grandes, en los canales grandes, todo es mucho más burocrático, todo es mucho más protocolar, hay un montón de filtros que pasar. Para poder hacer algo, tiene que pasar por el gerente de A, por el gerente B, por el documento tal, por el abogado. Aquí es más rápido, digamos, ¿no? las posibilidades de crear son más sencillas, Y también pero debe al mismo existir, tiempo tú tienes que generarte los recursos. claro. El canal te da Entonces, de nuevo, voy a ir a la misma reflexión. La vida permanentemente te dice, ok, aquí vas a tener esto que no tenías acá, pero tus desafíos también van a cambiar. Ujú, ujú. ¿No? Hoy día yo tengo más libertad de horarios, pero paso más tiempo en el canal, porque es nuestro canal. Y veo comercial, no, a ver, hay personas encargadas directamente de un área, pero Mauricio y yo vemos un poco de todo. So- Particularmente nos metemos mucho en lo periodístico porque es lo que más nos gusta y lo que más dominamos, pero vemos un poco de todo. Nos reunimos con las marcas, vemos distintos aspectos, pues no, porque finalmente es algo nuestro y lo queremos cuidar lo máximo posible. Al no saber bien qué es lo que va a ocurrir con la tele y al haber perdido cierto peso de la tele porque ahora compite con otras plataformas Ujú. y por lo tanto los medios, las marcas dicen, ok, tengo 100 para dar de publicidad. Antes daban el 100, no sé, daban 100 para dar en la publicidad, no sé, voy 50 a la radio, 50 a la tele, ¿no? Y ahora tengo que también darle a lo digital porque tiene un valor lo digital. Ujú. Entonces creo que sí está bueno tener esa mirada, ¿no? Saber que probablemente vaya a ser necesario pasar por ahí, ¿no? No sé si eso va a ser, no sé si tenga que ser a través de tener un medio directamente. Creo que depende de cada uno, de lo que cada uno sienta, del interés que cada uno tenga, porque para tener un canal no solamente te tiene que gustar sentarte a hablar de fútbol, Claro. ¿no? Tienes que dominar todo lo que está No, atrás, ¿no? O sea, al menos tienes que estar interesado en aprender ujú. y en dedicarle ese tiempo. Entonces, sí, yo creo que es una tendencia que se está dando y que la mayoría, no sé si hay ahorita un periodista que solo esté en la tele, Casi todos tienen su proyecto digital, ¿no? sí, o contratados por algún medio o alguna, al menos una reacción de los partidos, Ujú. o como panelista, como conductor. Creo que de alguna manera, ahora que me estás planteando la pregunta, lo estoy como pensando y me parece que todos los de televisión están en algún medio digital. Ujú, ujú. Entonces creo que ahí está la respuesta, ¿no? Yo creo que sí, que todos hemos entendido que ahí hay una oportunidad laboral importante y que antes de descubrir qué es lo que finalmente va a terminar de pasar con la tele, está bueno de explorarla, ¿no? Cuando dijiste en tu casa que querías dedicarte a las comunicaciones, ¿existió este mensaje que es bien antiguo, digamos, de qué vas a vivir, qué vas a comer? No, no es un rubro que da tanto, digamos. No, 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 no. Yo he tenido la gigantesca suerte de haber sido apoyado por mis papás desde el minuto que les planteé lo que a mí me gustaría hacer. Y lo descubrí
joven, lo descubrí chibolo. Ujú, Yo no quería ser futbolista. Me encantaba el fútbol, pero me gustaba tanto verlo como jugarlo, me gustaba tanto analizarlo como jugarlo. Entrenarme me gustaba, pero no me encantaba. Lo que me gustaba era jugar pichanga, me encantaba ver la Champions. Entonces, sí, en algún momento uno dice qué paja sería estar ahí, pero no es que fue un objetivo en ningún momento, ujú, ¿no? ujú. Quizás si me hubiese sobrado el talento, lo hubiese pensado distinto, pero a mí me gustaba mucho analizarlo. Desde los 11, 12, 13, Recortes de ¿verdad? periódicos, así, Recortes de ¿o? periódicos, ver datos, buscar estadísticas en alguna revista, comentar, discutir, debatir, ¿no? Con gente más grande incluso, con gente más grande, preguntarle, era muy curioso, le preguntaba a tíos míos, a primos míos más grandes sobre las épocas antiguas, ¿no? De Alianza, de la U, de Cristal, de cuando iban al estadio. Iba al estadio Ujú. a ver a diferentes equipos, entonces, desde chibolo, de los 13 te diría, dije ya, a ver, más o menos en qué cosas siento que me va bien en el colegio, mucho más letras que números, por dónde creo que puedo sacarle provecho a mis cualidades, más letras que números, y qué rubro me encanta. El deporte, pero en particular el fútbol. Ujú. Yo me leía todos los periódicos deportivos en un momento. A los 13, 14 llegaba a mi casa, yo pagaba para que llegue a mi casa Libero de por el Bocón, todo Libro, eso, Depor y El Bocón y El Comercio. la sesión de deportes. La sección de deporte y comercio que era un suplemento, que era el Mm, DT. claro, Ahora es una página y media, pero sí. antes Antes era era un bloque que lo sacabas, un sí. bloque que lo sacabas. Entonces, desde muy joven, creo que eso también habrá convencido a mis papás, ¿no? Claro. Ver a alguien tan seguro de lo que quiere hacer desde chivolo, me imagino que les habrá dado también una seguridad. En la universidad, yo estudié periodismo también, nos hablaban mucho del concepto de pasar la pantalla. O sea, lo que te explicaban era que el periodista que llega, digamos, es el que pasa la pantalla, ya sea por su conocimiento, ya sea por su personalidad, ya sea por una mezcla de los dos. Y en Perú han habido periodistas que han logrado pasar la pantalla, considero que tú estás dentro de ese grupo, pero por ejemplo, Peredo era un crack en cuanto a los datos, era imposible saber más que él porque te tiraba la fecha exacta, el dato exacto. Hay otros periodistas que pasan la pantalla a través de un mecanismo de repente un poco más ordinario, que puede ser decir lisuras, gritar, que tampoco considero que es su estilo. Igual, o sea, considero que el conocimiento que tienes es bastante superior al del promedio de periodistas, pero ¿qué característica de tu estilo crees que te haya hecho lograr pasar la pantalla? Yo creo que algo que me caracteriza eh, es la pasión. Creo que lo hago con mucha pasión. Con mucha, o sea, realmente me disfruto la profesión. Ujú, Disfruto tanto hablar frente a una cámara, sea en YouTube o sea en la tele, no tanto por la cámara, sino por el tema, ¿no? El tema me apasiona. Porque además el fútbol no es solo fútbol. El fútbol vincula un montón de aspectos humanos muy especiales, ¿no? Y un montón de fenómenos que giran alrededor del fútbol y alrededor del deporte. Historias de vida muy profundas, muy bonitas, inspiradoras, aleccionadoras. En un buen tramo de mi carrera me dedicaba más a buscar historias que a comentar partidos o comentar en un panel de fútbol. ujú, Y me apasionaba un montón, me quedaba enganchado con las historias y me quedaba editando con los editores del canal hasta la 2 de la mañana si era necesario para que la historia quede como quería que quede, ujú, ¿no? Porque ujú. me había conectado con la historia. Entonces sí, yo creo que, que la gente se da cuenta cuando alguien está disfrutando lo que hace, cuando alguien está conectado con lo que hace. Ujú. Yo, por ejemplo, me pego cuando veo a un artista eh, muy, muy disfrutando su profesión, Un ¿no? artista te refieres un cantante, un pintor, un... Puede ser un cantante, puede ser un pintor, puede ser un actor, Ujú. ¿no? Puede ser un guionista que te está contando su guión, que te está contando, no tiene que ser necesariamente un espectáculo, Ujú. puede ser una conversación. A La ti, otra vez alguien decía que nunca cortes a alguien que te está hablando de eso que lo vuelve tan loco porque le estás cortando la sala de una manera que no te imaginas, ¿no? cuando él ha hablado contigo, una de las cosas que me di cuenta rápido, dije, a él le encanta lo que hace, o sea, le apasiona. Y cuando alguien está hablando de lo que le apasiona, engancha, Ujú, ujú, conecta, inspira. Hace poco empecé a aprender un poco del cacao, este alimento que tiene un montón de beneficios y es un alimento muy, muy valorado y creo que se está hablando cada vez más de eso. Y la gente que sabe del tema y con la que me he podido cruzar para consumirlo o simplemente para aprender, te lo explica con un nivel de amor por lo que hace que te engancha. ujú.
A veces, Pero yo me enganché ahora fuera de cámaras cuando me contabas también. O sea, ritual de cacao de 7 horas, dije, mierda. sí, creo que más allá sí, la preparación es clave, ¿no? Que contarle a la gente algo que te ha tomado un tiempo aprender, no te has preparado para darle un valor agregado a lo que vas a transmitir, a lo que vas a comunicar. Ujú, Pero después está en cómo lo comunicas. Y el cómo lo comunicas creo que tiene mucho que ver con lo que tú sientes al momento de hacer eso, al momento de llevarlo a cabo. claro. Y eso es algo genuino, es algo natural, es algo que está en ti, ¿no? Y por eso creo que las personas que podemos hacer lo que nos gusta tenemos un privilegio. Yo, Es un yo privilegio. concuerdo con que la pasión es lo que hace que tú hayas enganchado con el público, pero creo que tienes otra virtud grande que es saber escuchar bastante, ¿no? O sea, en Al Ángulo pasaba muchas veces que decías tu opinión que era opuesta a o sea, la del que estaba al frente, pero cuando él te la rebatía no te la imponías encima, lo dejabas terminar y después tú hablabas y creo que no hay mucho de eso en el periodismo en Perú. Te agradezco esa mirada, te Sí. agradezco esa perspectiva. Sí, yo creo que a veces sí, a veces puede ser entretenido un poquito este pequeño desorden, este pequeño caos Ujú. que se puede generar. Me parece que sí, tiene su lado de entretenimiento, pero no puede ser cruzando el límite del respeto y tampoco llegando a un punto donde el espectador no pueda ni siquiera escuchar las ideas del otro, Eso, ¿no? sobre todo eso. Por respeto al que está dando una idea distinta a la tuya y por respeto al espectador. Ujú. Pero también entiendo que en la tele y el fútbol, ¿qué es? El fútbol está muy vivo, ¿no? Es Ujú. muy sanguíneo el fútbol. Entonces también considero que no se trata de que cada uno exponga de manera protocolar, de manera formal, porque puede terminar siendo, finalmente en un programa de fútbol está dentro del rubro de entretenimiento. La Claro. gente lo ve para aprender, pero también para entretenerse. Por eso se juega los fines de semana, ¿no? O sea, Claro, también. O por sea, eso, entonces, pero yo creo que es ir encontrando ese balance, ¿no? Y sí me parece que en líneas generales escuchar, no es fácil escuchar, ujú, ujú. sobre todo si dominas el tema, tienes cierta experiencia en el tema, vienes preparado, el ego te dice que tienes mucho que contar, Claro. el ego te dice que tienes mucho que decir, Y es difícil mientras te argumentan, no, en vez de escuchar, no estar pensando en la super respuesta también, ¿no? y O el ego sea, te dice en ese momento que te argumentan, estás desacreditando lo que yo me he preparado para decir, ni cagando. claro, Entonces claro. hay un ego presente, ¿no? En ese tipo de debates. Yo creo que todos tenemos un ego, pero quizás en un lugar, sabiendo que hay mucha gente mirando esa conversación, ese ego Se infla, ¿no? O se sea, infla, crece. Sí, es un desafío, saber, es un desafío esa parte, ¿no? Poder escuchar con respeto el argumento del otro. para ir cerrando, creo que para mí por lo menos es importante tocar un poco el tema de lo que fue Al Ángulo. Yo viví en Madrid durante toda mi etapa universitaria y mi único gancho a Lima, digamos, televisivo, aunque lo veía por YouTube, era Al Ángulo. También coincidió con una etapa linda de la selección, pero para ti fue un programa especial en tu vida, digamos, o fue Uf, uno de los proyectos más que de los que tuviste, digamos? no. Eh, ha sido hasta ahora el proyecto más especial de mi vida. Al Ángulo. Al ángulo ha sido hasta ahora el proyecto más especial de mi vida. Combinó una serie de factores que yo no sé si se van a poder repetir, porque no solamente fue un grupo de gente que hablaba de fútbol, fueron amigos. Nosotros hemos compartido mucho fuera de cámaras. ¿Amigos de antes, desde antes del programa o Con Pedro sí, por ejemplo. Yo con Pedro era amigo antes del programa. Con los demás me hice amigo en el programa. en el Con Pedro programa? sí, porque Pedro yo lo manllaba de antes y hemos viajado juntos y muchas coberturas y además lo tenía como, a ver, yo empezaba la carrera, Pedro era mucho mayor, lo veía todos los días, me apoyaba mucho en él, le pedía consejos, hasta ahora, ¿no? No, hasta ahora le pido un consejo, pero claramente cuando recién estás empezando hay cosas que te pueden generar más impacto, ¿no? Ujú. Y vernos todos los días también generó un vínculo bonito, ¿no? Incluso, pese a la diferencia de edad, compartíamos fuera el canal, nos tomamos unas chelas, hablábamos de la vida, de nuestras cosas personales. Entonces, cuando llegué al ángulo, sí tenía una amistad con Pedro. Ujú. Con los demás se construyó en el ángulo. Hemos compartido un montón fuera de cámaras, juntos y por separado. Entonces, Con Franco viviste, creo, con también, Franco ¿no? viví 6 meses. Y Imagínate. encima, imagínate estas conexiones. En un momento todos vivíamos, en un momento yo vivía, del que más lejos vivía era de Pedro, que vivía a 10 minutos. Del que Sí. más lejos Ya. vivía a 3 cuadras de Chávarri, a 2 cuadras de Franco, a 3 cuadras de Diego y a 2 cuadras de Ramón, caminando a 5 minutos de cada casa. Qué locura. 5 minutos. Yo no sé si eso es, bueno, eso no es casualidad, eso es causalidad. O sea, Es me rarísimo. acuerdo clarito esa época y no, muy raro. Ahorita ya no todos viven en el mismo lugar.
La mayoría seguimos viviendo cerca, pero ya no tan cerca. Y creo que Pedro ahora vive a como una media hora, se mudó, porque ya tiene 3 hijos, casa grande, otro momento de su vida. Pero yo creo que formar un buen panel y lograr un buen panel de periodistas que la gente quiere escuchar, con credibilidad, con un buen debate, puede ocurrir. Hay en el Perú. Ujú. Han habido antes, hay ahora y seguirán habiendo, y en otros lados también. Pero el factor amistad para mí le dio mucho peso. Y le dio mucho peso frente al público que nos reconocía de esa manera, y le dio mucho peso a la interna al ángulo, porque eso generó que disfrutemos más cada programa, que disfrutemos más cada momento, que disfrutemos más cada cobertura, que valoremos más lo que estábamos viviendo. Pedro tiene una frase muy bonita que la dijo durante el Mundial de Rusia 2018. Siento nostalgia del presente. Ya. Siento nostalgia del presente, sabiendo y reconociendo en presente que lo que estábamos viviendo era algo que con el tiempo Lo ibas a extrañar, lo ibas a digamos. extrañar por lo especial que era. Tantas veces que he ido, que he regresado con Diego, con Pedro, con Franco, con Charly, hemos hablado de cacao, de familia, de sentimientos, de tristezas, de alegrías. En las coberturas a veces viajábamos todos. Un abrazo a mi tío Chavarri, que algunas coberturas no fue y yo sé que fue un tema que pudo manejarse mejor, pero sí fue a Qatar, sí fue a varias también, pero más allá de los viajes, eh, se combinaron unas energías ahí muy favorables que lógicamente fueron megapotenciadas por lo bien que le Que iba le a da la Perú. selección, ¿no? Eso fue fundamental. A mí me llama la atención el personaje de Chavarri porque, o sea, no lo conozco personalmente. Tampoco, tengo que decirlo con respeto, no es mi favorito en cuanto a análisis, digamos, de tácticas, técnicas, pero lo veo un pata fuera de la caja, digamos, ¿no? O sea, a él lo veo auténtico. Como hablabas de Ramón, a él lo veo auténtico y creo que sería interesante conversar con él también, Te ¿no? encantaría conversar con él. Te encantaría. Y creo que eso también has dado un punto más. Chauri tenía sus hinchas. Seguramente hay gente que opinará lo que tú opinas de Chauri sobre mí o sobre Pedro, sobre Diego. Claro. Entonces, creo que teníamos muchas cosas en común, pero muchas cosas que nos hacían muy distintos a la vez. Ujú. Muy parecidos y muy diferentes a la vez. Entonces, algo se generó alrededor de eso. La selección, ayudó al ángulo y ayudó al sistema fútbol a que todo sea más consumido, a que todo el sistema crezca, Ujú. pero hasta ahora ha sido el proyecto más especial. Ya para cerrar, me gustaría que hagas un top 3 de tus momentos como periodista deportivo, pero no me digas, por ejemplo, Rusia 2018, si tienes un recuerdo de Rusia que sea este partido, digamos, o de la Copa América que llegamos al final de este partido, o puede ser una entrevista, o puede ser un reportaje, un pie de cancha, digamos. 3 momentos que los pongas como tu top 3 en lo que va de tu carrera, porque se te vienen buenos momentos también. Mira, solamente lo voy a dejar en transmisiones deportivas, porque si me pongo a repasar reportajes y otras cosas que me han También llenado el serán alma, momentos. pero me lo voy a dejar en transmisiones para que sean momentos, ¿ya? Ya. Ya. Puta, seguramente me voy a olvidar de varios. Eh, Hay una transmisión que no es de fútbol, que que no me lo olvido más. Y para mí fue un regalo, el regalo de la profesión. Ya. Nosotros transmitimos como canal, teníamos los derechos de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y a mí me tocó conducir varias transmisiones, acompañado de un especialista. Ujú. Me tocó conducir tenis con especialistas, me tocó conducir Copa Davis con Jaime Isa a las 4 de la mañana, con Laura Raya. Me ha tocado ser parte de un panel de surf con Sofía de especialista. Ujú. Sé un poco de varios deportes, pero claramente hay gente que los domina Ahí la chamba es técnicamente mucho llevarlos, mejor. digamos. Claro. Acompañar, ¿no? Tener una noción de lo que está pasando, de las reglas, haberlo jugado algunas veces, consumirlo, no tanto como al fútbol, pero tener noción de la actualidad, pero después hay un especialista. Y me tocó conducir varias, entre esas squash. Entonces me tocó conducir el gran partido de Diego Elías en la final contra el colombiano al que le costaba ganarle. No recuerdo el nombre del colombiano, pero le costaba ganarle. Ujú. Y voy camino al canal y me llaman del canal. La productora de esa transmisión me dice, Michael, ¿cuánto sabes de squash? Yo habré jugado unas 30 veces en mi vida, sé las reglas antiguas, no sé si han cambiado, no sé si ahora son puntos, o sea, si tienes que ganar el saque para hacer puntos, son punto, Ahora es punto, directo, creo, ¿no? directo, Sí. no recuerdo bien, pero lo puedo averiguar, pero no, o sea, como que si yo soy alguien que podría
Instruir, digamos. Claro. Comentar sobre un partido de squash, no, le digo, no, estoy muy lejos de eso. Ya me dice, pero bueno, lo vas a tener que hacer, porque el especialista no va por venir, ha tenido un imprevisto de última hora. Un partido que generaba mucha... ¿Te acuerdas de los Juegos Panamericanos? Habían ciertas disciplinas y ciertos atletas que despertaban más atención que Por otros. la chance de medalla, ¿no? Por, la- Está Natalia Kulian en por, esquí, está Diego, que era medalla, por lo menos de plata, ¿no? O por lo sea, menos de plata, sí. estaba los del surf, que eran medalla, Ujú. estaban los tenistas, que también había, es más, ganamos un bronce en dobles Ganamos mixto, 3 medallas. 3 medallas. Galdos, Anastasia y Varías ganaron Ya, medallas. me Sí. tocó también transmitir el de Galdos con Anastasia, con Gino Hay Bonatti. un cantito ahí, creo. Hay un cantito buenazo, esa fue buenísima. Sí. Y además era salir un poquito de lo habitual, que era el fútbol. Ujú. Y yo había seguido la carrera de Diego porque yo venía chambeando de reportero hace años. Entonces, seguía la carrera de muchos chicos que hoy estaban en un buen momento, Ujú. de muchos atletas del polideportivo, ¿no? Y digo, puta madre, ¿qué hago? Porque te entra ese temor a cagarla, ¿no? A no estar preparado para el reto. Claro. Y dije, ya, llamé a un pata que la rompe en squash, camino al canal, actualízame las reglas, por favor. Me metí a ver un poquito de la historia de Diego con este chico colombiano, su historial, sabía que venía abajo Diego, que la tenía difícil. Y después dije, mira, vamos a hacerla simple. Yo hoy día no voy a convencer a nadie que soy un experto en squash. Ujú. Me sirven las reglas para no meter la pata, para pasar piola. Me sirve el historial para los tiempos muertos, contar un poquito de contexto. Y después Y camiseta de Perú, pues. O sea, tal cual. claro. Y después yo soy hincha de Diego Elías el día de hoy. Y soy hincha de verdad, porque yo sí me engancho con esos partidos. O sea, entonces simplemente sé tú. Sé la persona que esté en su casa, sentada en el sillón, gritando los puntos de Diego, dándole tus toquecitos periodísticos de reglas, tus toquecitos periodísticos de la vida de Diego, pero hoy día no vas a convencer a nadie, no te vas a transformar en un experto de squash, entonces aprovecha lo que tienes. ¿Qué tienes? Una pasión genuina por ver a un peruano ganar. Así salía a hacer la transmisión y no solamente la disfruté, no solo ganó Diego, sino que recibí un montón de comentarios muy bonitos y fue algo muy diferente, de último momento, y por eso la recuerdo muchísimo. Puesto número 2, Qué paja. Qué paja que hayas sí, tenido deporte de raqueta en el top 3. sí, Sí. sí, Deporte Raqueta en el top 3. Mira, esta no es como periodista, pero yo la podría juzgar como periodista porque fui a hacer la cobertura, pero ese partido, en ese momento que me di el abrazo que te voy a contar, yo estaba como hincha. Tenía que comentar el partido después, pero no transmitíamos el partido, no teníamos los derechos. Entonces me senté como hincha en la tribuna, delante de la familia de los jugadores chilenos, delante de la familia de Eduardo Vargas, por ejemplo, con varios amigos del canal, entre ellos Franco Cabrera, y me acuerdo con lujo de detalles el abrazo que me di con Franco Cabrera apenas acaba el partido contra Chile en el Arena du Gremio, Perú 3, Chile 0, y llegamos a la final. O sea, hay una foto de ese abrazo. Entonces, claro, en ese momento yo no estaba ejerciendo, pero yo había ido a Brasil a chambear, Ujú, ujú. ¿no? Entonces me guardo ese momento también como un momento muy especial. Ese partido puede ser el mejor partido de la historia de la selección de Gareca, de repente, ¿no? O sea, Tranquilamente. Yo creo que sí. tranquilamente. Para mí ese es. Ese y como amistoso el de Croacia estuvo bueno también, ¿no? Para mí ese es. Y el de Uruguay, que le ganamos 2-1, también es un gran partido. Y Sí. ganarle a Ecuador en Quito, que claro, en rendimiento, en estética de juego, en dominio no tanto, pero en táctica para jugarlo sí. Ajá. Cómo jugar ese partido es otro tipo de partido, ganar en Quito. Pero sí, ese está en el top. Mm. Para mí ese es. El 3-0 Ese es. es el número uno. Y el momento que más que está arriba, 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 es el que te conté con Ramón. Haber estado con Ramón en ese momento, en esa cobertura, porque además hay un antes de eso. Hay un antecedente de eso. Hay una pequeña historia. Que a mí me habían dado permiso para irme a ver el Perú a Australia, a Sochi. Ramón y yo teníamos la misión de estar en Moscú. Éramos Ujú. la base con el gran equipo de transmisión O de sea, ¿no Moscú. iban al estadio a ver a Perú? Nunca fuimos a ver a Perú. No Yo fui jodas. al Mundial y yo no fui a ver a Perú. O sea, no Y estuviste en no, Saransk. y sí, me hubiese gustado, pero tú sabes que disfruté tanto lo que me tocó vivir que no es que digo, no es que lo veo como una herida del Mundial, ¿no? No, si hubiese sido paja cantar el Contigo Perú en Saransk, hubiese sido paja estar en el Perú-Francia, pero me tocó otra chamba, Claro. me tocó otro rol. Y lo disfruté un montón. Y yo creo que lo que hizo también que tenga esta sensación de haberlo disfrutado tanto fue este tramo, fue esta parte final, que fue como toda, fue bien,
fue como que todo tenía que darse de esa manera porque no hay explicación, tenía que ser así. Antes de ese partido con Australia, la noche previa, yo le digo, he venido al Mundial, tenía esta sensación, ¿no? Quiero ver a Perú. A Sochi, tomarte un vuelo a Sochi, digamos. sí, Sí. bueno, ya está, hemos hecho la cobertura, nos quedan poquitos días, quiero cantar el himno, ya está, Perú está eliminado, pero... Pero era un poco como abandonar a Ramón en los 30 días, ¿no? Algo así. Y los productores me dicen, anda. Entonces yo estaba con la energía puesta en quiero ver a Perú. Y no me había puesto a mirarla. Estaba viendo el árbol y yo estaba viendo el bosque. Ujú. Y me voy a jatear y Ramón me pregunta desde su cama, ¿te vas a ir? Creo que sí, viejo, le digo. Seguía mirando el árbol y no había visto el bosque. Creo que sí. Ah, ya, está bien, sí, pues sí, sí. Pero notabas que él en el fondo quería que te quedes. O En ese momento yo seguía mirando el árbol sea, y el estaba árbol, pensando, quiero ver a Perú quiero ver a Perú. jugar, claro. Pero también analicé si tenía que despertarme en poquitas horas y tenía que irme. Y en ese momento, y en una, así en un momento de lucidez, dejé de mirar el árbol y vi el bosque y dije, ¿y lo voy a dejar solo al viejo? Explota mejor sus cualidades acompañando, ¿no? Más que conduciendo y siendo el que manda la pausa, como en co-conducción, ¿no? Con alguien más, ¿no? Ujú. Compartiendo con alguien más. Y se iba a quedar solo. Lo voy a dejar solo, hemos concentrado todo este tiempo, tenemos un vínculo, se ha generado algo lindo, hemos sido una dupla de puta madre. Y me puse a pensar en el tono de voz con el que me lo preguntó. Echado en mi cama, dije, ese tono de voz no es Ramón. Ese tono de voz ha venido con un mensaje. Nunca se lo dije. Esto que te estoy diciendo yo nunca se lo he dicho. Solo lo sentí y lo pensé. Y dije, me quedo. Solo dije, me quedo. Y no tenía la más mínima idea, ni me imaginé, ni si me ocurrió, ni nada, que ese día Ramón iba a sentir todo lo que sintió e iba a decir todo lo que dijo. Y se iba a generar todo lo que se generó. Estoy a punto de moquear. Cuando ya Ramón llora y dice eso, yo inmediatamente me di cuenta por qué las cosas habían sido de esa manera. Y yo creo que eso hizo que yo nunca más piense en por qué no fui a Saransk o por qué no fui a Ekaterimburgo. Simplemente fue como fue y lo disfruté de esa manera. Y mira que hoy, 7 años después, te digo que ese momento que Perú le ha ganado a 0 a Australia y Ramón tiene su descarga y tiene su catarsis, ¿cuántos años habrá durado eso dentro suyo? ¿O ha estado eso dentro suyo? Entendí que las cosas tenían que ser de esa manera. Qué buen cierre. O sea, tenía esa pregunta como top 3 para que me digas y realmente la historia con la que termina la entrevista creo que es con lo que yo me quedo, digamos, de este primer programa. Espero que hayas disfrutado acompañarme en esta aventura que estoy empezando y te agradezco porque de verdad que es fácil hacerte entrevistas a ti. O sea, corre muy fácil, te explicas muy bien y te tomas un montón de tiempo por cada respuesta. O sea que, No, te agradezco a ti, ha sido una linda charla, buena conversa y también a mí regresar en el tiempo y me llevas a lugares muy especiales, muy emotivos en mi carrera y ¿sabes qué despierta eso? Cuando me llevas a viajar en el tiempo hacia momentos que yo digo, mierda, qué paja haber vivido eso y qué suerte de haber vivido eso. Me llevas a una palabra que he sentido con frecuencia en esta profesión, que es la gratitud. Y la gratitud de poder dedicarme a lo que me gusta y de que además haya podido coincidir con un momento mágico de la selección, ¿no? Que es algo que no vamos a olvidar. Y que ojalá buenísimo. se repita no en tanto tiempo. Buenísimo, Michael. Muchas gracias y espero vernos pronto. Chévere, gracias.